¿Y qué sabes tú de los Anunnakis y la humanidad? ¿Quiénes son estos Anunnakis? ¿De dónde vinieron? ¿Y por qué es importante mirar a esta raza como contribuidora de la humanidad como la conocemos hoy? Todo viene de las tablillas sumerias que se encontraron y que muchas residen en diferentes partes del mundo, pero especialmente en el Museo de Pensilvania de Arqueología de aquí de los Estados Unidos y en el British Museum en Londres. ¿Serán estas historias que se cuentan en estas tablillas que se dieron en escritura cuneiforme todo imaginario? ¿O será que tienen algo de verdad y que nuestro ADN ha sido manipulado de alguna manera? Quédate conmigo para que nos adentremos en la maravillosa historia de los Anunnakis y la humanidad. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, feliz de que estemos acá juntos, conversando y teniendo este momento especial los jueves para que hablemos de aquellos temas que normalmente no nos atrevemos a hablar. Hoy sí que vamos a tocar un tema que es súper caliente en el sentido de que, hay gente que ni siquiera lo quiere tocar porque da escozor. Y otras personas dicen, no, eso no existe, no, eso no puede haber sido. No, esto me lo enseñaron a mí a través de la Biblia y así es como es. Una de las cosas más importantes que quiero hacer acá es dejar claro que el propósito de este nuevo episodio no es ni entrar en confrontaciones con religiones o quién fue el que nos creó desde el principio. No, esa no es la idea. Está la idea de que el Creador Supremo dio origen a todo cuanto existe en este planeta, en el universo, en los otros universos que puedan existir, y ese es el original que nos ha creado a todos y a todo, o sea, la energía suprema. Hay unos que le ponen nombre y otros que no. Pero a lo que yo te quiero llevar es a que comencemos a abrir la mente y a que miremos las comparaciones. Si tú estudiaste, por ejemplo, en un colegio católico como yo o en un colegio cristiano, te vas a dar cuenta que hay muchas similitudes entre las historias que hoy vamos a compartir y las que existen en la Biblia. Por eso abre tu mente. Recuerda que esto no es una idea de que dejes tu religión ni nada de eso, sino simplemente que abras tu mente para que nos demos cuenta. Habrá una posibilidad de que nuestro ADN haya sido manipulado por seres que no son originarios de la Tierra, y en este momento pueden haber pruebas de ello. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero invitarte a que mires las notas del episodio cuando terminemos, porque allí está toda la información sobre el programa de la intuición que abre sus puertas en la última semana de septiembre y será el último de este año. Y si tú te matriculas en este momento, en el periodo de prelanzamiento, te llevas gratuitamente la entrada al taller de manejo de péndulo y balance de chakras, que es por 2 días, el 9 y 10 de noviembre, en vivo a través de Zoom. Viene con su manual completo, vamos a hacer ejercicios, hay sesión de preguntas y respuestas. Sé que te va a encantar y te va a ayudar muchísimo, sobre todo si haces el programa de la intuición, porque vas a quedar con una herramienta muy fuerte que te va a ayudar a conectarte muchísimo más con la intuición. Toda la información está en las notas del episodio y si tienes preguntas me puedes escribir a hola@alquimiapersonal.com, alquimia con K. Ahora sí, ¿en qué vamos a enfocarnos en este episodio? Si me queda muy largo puede que lo divida en 2 episodios, pero vamos a comenzar. Vamos a hablar primero de abrir la mente mucho más allá de lo que te imaginas, porque vamos a tocar un tema que generalmente aquí no hablo y es, ¿será que hay otras razas que intervinieron en la creación del ser humano? Segundo, la historia de Enki, Ninhursag y Enlil y su relación contigo. Tercero, la creación de la humanidad, y te voy a dejar de cuarto y quinto artículos importantes en los que me basé para la historia de la creación de lo que te estoy compartiendo aquí,
y sobre todo otro artículo que se llama The Babylonian Story of the Creation and the Earliest History of the World, que inicialmente se publicó en 1913 en el Magazine de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania, y hablan sobre las historias que cuentan las tablillas sumerias tan famosas y que a lo más seguro que has escuchado hablar de ellas, pero que son súper interesantes en lo que cuentan. Vamos a comenzar recordando que la semana anterior hablamos sobre quién nos creó y las posibilidades de que esta humanidad en algún momento haya sido intervenida. Eso sí, ahora sí quiero hacer un pequeño paréntesis para decirte que me escribas tus comentarios, que me dejes tus comentarios, porque sé que este tema es candente. En YouTube, si estás escuchando este episodio a través de YouTube, o que me los dejes en Spotify, o las preguntas y temas que tengas relacionados con esto y que te gustaría que trabajara, me las puedes escribir en un correo directo a hola@alquimiapersonal.com, alquimia con K. Recordemos entonces que este episodio no tiene como fin apartar a nadie del origen mismo que supone la creación por el Dios supremo que existe y que en muchas religiones llamamos con diferentes nombres, sino que el objetivo es traer a colación la posibilidad que con tanta controversia contó Zecharia Sitchin en sus 14 libros. En este episodio lo vamos a hablar principalmente de las escrituras de Zecharia Sitchin y los documentales que se han hecho a través de la lectura de sus libros, así como el artículo que aparece en las notas del Magazine de la Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania y lo que aquí te voy a adjuntar. Empecemos por decir que Zecharia Sitchin fue un autor y teórico de la historia antigua conocido por una cantidad de controversias tenaces que en la época en que él las sacó, la gente decía que el hombre estaba enloquecido y que esto no podía ser cierto, porque sus teorías fueron radicales sobre el origen del ser humano y la historia de la Tierra y sobre todo del hombre, como lo conocemos hoy. Zecharia Sitchin nació el 11 de julio de 1920 en Bakú, Azerbaiyán, y creció en Palestina antes de emigrar a los Estados Unidos. Sitchin se graduó de la Universidad de Londres con una licenciatura en economía, pero imagínense que su gran interés era la historia y la arqueología. ¿Y esto qué hizo en él? Lo llevó a estudiar por su cuenta las antiguas civilizaciones de Mesopotamia. Eso, como quien dice, era su hobby, lo que a él le gustaba hacer. Él es muy famoso por su serie de libros Las Crónicas de la Tierra, y en ellas propone que los textos antiguos sumerios y otras escrituras de la Mesopotamia antigua narran la visita de una raza de extraterrestres conocidos como los Anunnaki. Según Sitchin, estos seres provienen de un planeta que se llama Nibiru y ellos intervinieron en la creación de la humanidad a través de la ingeniería genética. Y si no conociera lo de la ovejita Dolly, entonces yo pensaría que esto son locuras. Pero ya estamos viendo cómo la manipulación genética es muy posible. Entonces parece que esta raza que vino acá era una especie como la humana, pero muchísimo más avanzada, que tenía muy buena tecnología y conocimientos de la manipulación genética. Según Sitchin, estos seres que provenían de Nibiru intervinieron en esta creación de la humanidad. Y sus teorías se basan en las interpretaciones de las tablillas de arcilla sumerias que existen en este momento en el Museo de la Universidad de Pensilvania y en el British Museum de Londres, pero hay muchas otras más distribuidas por muchas partes del mundo, incluidos los museos en Irak, en Bagdad específicamente, y otras partes. Cuando hablo de Zecharia Sitchin, quiero que lo observes desde el punto de vista de lo prolífico que fue él con la publicación de sus 14 libros, y muchos de ellos formaron parte de la serie de las Crónicas de la Tierra. Es genial tener la oportunidad de leerlos, son muy interesantes, además que los publicó hace mucho tiempo, aunque uno de los libros fue publicado después de su fallecimiento. Los Anunnakis, o aquellos que descendieron del cielo, como los llamaban, eran los dioses principales de los antiguos sumerios, babilonios, los asirios y los acadios que vivían en Mesopotamia, en lo que ahora es Irán e Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates.
Enki era uno de los dioses más importantes de la mitología en Sumeria y era el patrón de la ciudad de Eridu, que los antiguos residentes de Mesopotamia pensaban que esa era la primera ciudad establecida en el mundo. La tablilla muy dañada en donde esto está fue descubierta en las ruinas de la antigua ciudad de Nippur, en una expedición que financió la Universidad de Pensilvania en 1893. Y también hay un poema épico de la mitología sumeria que se llama La Epopeya de Atrahasis, que cubre la historia desde la creación hasta el gran diluvio. En esta epopeya, Enki es responsable de la creación de la humanidad que estaba destinada a servir a los dioses. Los humanos, que en esta época tenían vidas largas, se multiplicaban rápidamente y Enlil, el jefe de los dioses, que era también hermano de Enki, dejó algo muy bien por sentado. Dijo, miren, estos humanos están muy malitos de comportamiento en el sentido de que son, muchas veces se les gusta reproducirse mucho, son peleadorcitos y en fin. Así que dijo que voy a empezar a crear catástrofes en la tierra para reducir la población. Y en cada catástrofe lo que pasaba era que los humanos le suplicaban a Enki que se les enseñara por favor qué hacían para sobrevivir. Enki tenía un amor profundo por los humanos, porque recuerden que, bueno, no les he contado, pero los humanos fueron la creación de Enki con su hermana Ninharsa. Y según varias fuentes que leí, Enlil no fue el creador del diluvio, sino que más bien fue un ser muy avanzado que con la tecnología necesaria supo que un gran cataclismo e inundaciones venían sobre la tierra y decidió que por el comportamiento de los humanos los dejaría perecer en el diluvio. Luego, Enlil decide enviar un gran diluvio para acabar con la humanidad, según lo que cuenta Sakarya, pero de una vez por todas dijo, ya no más humanos. Y como Enki no pudo frustrar los planes de Enlil, él descendió a la tierra para salvar a los humanos a través de Atrahasis, a quien consideraba un hombre justo. Entonces, en la tierra había un hombre justo que se llamaba Atrahasis, que nosotros conocemos por las escrituras como Noah o Noé. Y este hombre fue al que Enki le dio la información cuando el diluvio llegaba, que fue la catástrofe más grande en la cual Enlil quería dejar perecer toda la tierra y le dijo, ¿ya sabe qué? Construyase esta barca, y le dijo exactamente cómo tenía que ser, le dio medidas, le dio todo lo que necesitaba y ponga en esa barca semillas que ya nos habían dado los Anunnakis y los dioses, entre comillas, así como parejas de animales, para que ellos pudieran repoblar la tierra cuando el diluvio pasara y esta catástrofe pasara. Así que Atrahasis recibió las instrucciones, construyó un arca para salvarse de la ira de Enlil, que esto es una de las historias, y todos los demás humanos fueron destruidos en la inundación. Después del diluvio, Enlil sugirió crear un nuevo ser humano, pero esta vez con algunas limitaciones, como un ser menos fértil, de corta vida y más vulnerable que la raza anterior. Enlil y Enki eran hijos de Anu, y de ahí el nombre Anunnaki. Zecharia Sitchin dice que los Anunnakis son los antiguos astronautas y que son llamados los que vinieron del cielo y que por tanto se puede hablar de una raza extraterrestre de seres que eran intelectualmente superiores y que enseñaron a los sumerios astronomía, matemáticas, arquitectura, medicina, metalurgia y que además les dieron el lenguaje escrito. Sitchin pensaba que el Homo sapiens moderno era el resultado de la manipulación genética y que los Anunnaki transformaron a los sumerios fusionando el ADN de un homínido con el suyo propio. ¿Cómo sabemos que esto puede ser realidad? Porque en una de las ciudades que era Nínive, en la antigua Sumeria, había un rey asirio que lo más seguro todos estudiamos en el cole, que era Asurbanipal. Y en la biblioteca de él se encontraron unas tablillas con informes de arcilla. Y Zecharia, experto en lenguas antiguas, él empieza a interpretarlas. Y de ahí sale esta interpretación del mito de la creación de la tierra. ¿Qué es lo que hay que entender? Que este mito de la creación de la tierra tiene muchas similitudes con la historia del Génesis de la Biblia. El planeta de donde vienen es Nibiru
Y Nibiru es el 12º planeta, que nosotros no lo tenemos como un 12º planeta, pero ellos lo llaman así porque ellos tenían su propio gráfico de la galaxia en la que nosotros estamos. Y tiene una larga órbita elíptica de 3.600 años que está, pues obviamente, alrededor del Sol, según su interpretación, y estaba ocupado por personas muy similares a nosotros, pero mucho más avanzadas tecnológicamente. Y según Sitchin, una de las 2 lunas de Nibiru podría haber chocado catastróficamente con Tiamat. Tiamat es un antiguo planeta ubicado entre Marte y Júpiter que se dividió en 2 con esta catástrofe, y una de las partes fue arrojada a una nueva órbita a lo largo de una de las lunas de Tiamat. Y esto fue lo que formó el actual planeta Tierra con su luna hace millones de años. Te voy a preguntar, ¿conoces el cinturón de asteroides? Así es como se originó, de acuerdo a Sitchin, este cinturón. El propio planeta Nibiru choca contra el fragmento que había quedado de Tiamat, y así se forma el cinturón de asteroides que nosotros conocemos. Y los nibiruanos comenzaron a viajar por el sistema solar en busca de oro. ¿Por qué? Porque tenían que solucionar un problema grave que tenían en su atmósfera, y era que se estaban creando huecos. Y ellos se dieron cuenta que al poner partículas muy minúsculas de oro, ese problema se podía solucionar. Y hace unos 450.000 años, Nibiru se acercó a la órbita de la Tierra, permitiendo que algunos individuos fueran enviados en naves espaciales a nuestro planeta. Más aún, parece que el primero en llegar a la Tierra fue el antiguo rey o principal mandatario de Nibiru, que se llamaba Lila, quien se enfrentó a Anu en Nibiru en un combate feroz, porque ambos eran hijos de An, que era el que dirigía todo el planeta de los Anunnakis, que era Nibiru. Pero aparentemente su padre, An, le dio la preferencia a Lila y le dio a él el dominio de Nibiru, pero después de muchísimos años, porque los nibiruanos viven mucho, su hermano Anu le dijo, ¿sabe qué? Esto no está funcionando, usted no está arreglando los huecos que hay en la atmósfera, no hemos mejorado, no hemos avanzado. Esto pasó después de muchísimos años de que Lila estuviera viviendo y manejando pues a Nibiru. Entonces él dice, ¿sabe qué? Lo voy a retar. Lo reto a un combate hombre a hombre enfrente de todo el mundo, desnudos, se dice, en nuestra ciudad. Y resulta que ganó Anu. Entonces, en este caso, Lila, viendo que, no, él ganó, lo que va a hacer es que de pronto me va a matar. Entonces él cogió y, temiendo por su vida, se embarca en una de las naves espaciales potentes con dirección a la Tierra. Obviamente nadie sabía que él se iba a escapar. Lo que no sabía en este momento Lila era que lograría la hazaña que nadie antes había podido hacer en Nibiru, que era pasar el cinturón de asteroides sin que lo destruyera. Y así fue como llegó a la Tierra. Entonces establecieron sus bases en la antigua Mesopotamia, porque Lilu se comunica con Anu y le dice, encontré la manera de llegar y estoy aquí. Se dice que para Lila llegar aquí, él lo que usó fue tecnología nuclear. Y esto fue lo que hizo que se destruyeran los asteroides a medida que él iba pasando a través del cinturón de asteroides. Y esto le permitió aterrizar aquí, si se puede decir aterrizar aquí en la Tierra. Entonces, sabiendo ya esto, las cosas son geniales y establecieron bases en la antigua Mesopotamia con importantes yacimientos de oro en el sur de África, porque fue allí donde se abrieron las primeras minas para extraer los minerales valiosos. Y estas personas que vinieron de Nibiru no llevaron a cabo el trabajo minero, porque había como una diferencia de clases. El trabajo minero se lo dejaron a los Egigis, que era como aparentemente la mano de obra del planeta de los Anunnakis. Aparte de esto, de los Egigis estar acá en la Tierra y manejando las minas y trabajando en ellas, su trabajo también consistía en estar en el planeta Marte, donde había una estación desde la cual se iniciaban los viajes con las naves espaciales cargadas de oro hacia Nibiru, con el fin de aliviar la atmósfera y los problemas que ellos tenían.
Entonces los Anunnakis eran seres de más de 3 metros de altura, de piel blanca, pelo largo, barba, y a pesar de sus capacidades físicas e intelectuales, estoy hablando de los Egigi, los Anunnakis trataron a los Egigi como una especie de esclavos y por eso pronto, 150.000 años después de que los Egigi estuvieran trabajando en la tierra para sacar el oro, ellos se rebelan contra los supervisores y contra los dioses, que en este caso eran Enki, Enlil, su hermana Nirharsag y muchos otros que eran de la alta clase que habían venido a dirigir. Y fue así como Enki y su hermana Nirharsag crearon la idea de usar la raza primitiva que ellos habían visto que había por ahí, que existía en la tierra cerca de las ciudades donde ellos habían creado sus bases o donde ellos estaban cerca para suplir las necesidades de la extracción del oro de las minas. Pero ellos se dieron cuenta que esa raza era como de animal. Ellos se dieron cuenta que no tenía lenguaje, que solo habían graznidos o cosas como así, que ellos no se comunicaban, que no estaban erectos para caminar, que se comportaban más bien como animalitos. Entonces lo que hicieron fue crear una nueva raza a partir de tomar esta que ya existía aquí en la Tierra, que era muy primitiva, y mezclarla con su ADN, como quien dice en tubo de ensayo. Y es más, hay unas tabletas que muestran, hay unos dibujos que muestran tubos de ensayo de los dioses y que se dice que fue así como crearon ese nuevo ADN que luego insertaron en los úteros de las mujeres. Ahora pasemos a la creación de la humanidad como la conocemos. En un principio, Enki y Ninhursag, o Ninmah, que también se le conoce como Ninmah, que era su hermana y quien era la principal científica, diseñaron seres muy fuertes y de gran tamaño que trabajaban para los Anunnakis en las minas, en este caso para los Egigi. Sin embargo, estos nuevos seres no podían reproducirse, por lo que ellos tenían que estar constantemente creando nuevos seres para alcanzar el estado óptimo y seguir la producción de extracción mineral, porque la cantidad de oro que sacaron de las minas de Sudáfrica fue inmensa y que ellos pasaban a las bases que tenían en Marte y de allí llegaban a ser enviadas a Nibiru. Enki y Ninmah o Ninhursag desarrollaron varios prototipos de seres hasta que consiguieron uno que pudiera reproducirse entre sí. Y así se había creado la primera especie humana en forma de Homo erectus, porque antes andábamos ahí encorvaditos. Cada vez que Nibiru se alejaba de la Tierra, una parte de los dioses, entre comillas, que eran esta raza suprema que se consideraban dioses, que eran los Anunnakis y los que mandaban a los Egigis aquí en la Tierra, regresaba a su planeta de origen hasta el final del ciclo de 3.600 años. Y esto es un periodo que los sumerios llamaban Sar o Shar, mientras una parte de los Anunnakis se quedó en la Tierra para gestionar el oro, las minas y los nuevos trabajadores. O sea, ellos no podían parar esa producción porque ellos constantemente tenían que estar organizando su superficie, porque Nibiru es súper grande. Sin embargo, los nuevos humanos que fueron hechos supuestamente o moldeados a la imagen y semejanza de los creadores comenzaron a tener disputas por cuestiones terrenales, o sea, se empezaron a parecer bastante a los Anunnakis, formando alianzas y rebelándose unos contra otros. Empezaron las envidias y las cosas. Yo, ¿por qué no puedo tener esta tierra, este pedazo? Y tal como había sucedido antes con los Anunnakis, se empezaron a presentar conflictos y problemas. Muchos de los que hicieron este trabajo de los argumentos empezaron a escapar de las minas y se establecieron como individuos libres en otras partes de la Tierra para empezar una forma de vida nueva, pero muy primitiva. Pero recuerden que ya los Anunnakis, en este caso Enki y Ninhursag y otros hermanos que también llegaron, les habían enseñado cómo producir, por ejemplo, manualmente mesas, taburetes, cómo crear una casa, cómo coser el barro, cómo poner la semilla en la tierra. Es más, se dice que los Anunnakis trajeron la semilla original de las plantaciones de Nibiru,
Y eso fue lo que ellos usaron, los primitivos de acá, para comenzar a plantar y a crear la agricultura, que antes no se conocía. Es más, en muchas de las tablillas y de los gráficos, no tablillas, pero los gráficos, se ven a los Anunnakis dioses cogiendo unas cestillas o unas bolsitas de mano. Algunos dicen que son la representación de algo que podía ser como una pila o una cosa esencial que ellos necesitaban para sus naves espaciales, porque muchos de ellos permanecían también aparentemente en naves encima de la atmósfera terrestre, donde ellos podían ir y bajar constantemente. También lo que se llamaba los dioses, que no era exactamente los Egigi, pero también eran Anunnakis, Enki, Enlil, Nirhazar y sus hermanos, permanecían en un espacio especial en la Tierra a donde no se permitía entrar a nadie. El caso es que después de 3.600 años, el ciclo orbital se completó otra vez. Nibiru se acerca de nuevo a nuestro planeta y los líderes Anunnaki regresan a la Tierra, porque ya habían dejado la Tierra supuestamente, esto es a grandes rasgos, recuerda esto, y lo que encuentran es que una situación de locura que estaba fuera de control. En algunos textos se dice que no se fueron los Anunnaki, sino que se quedaron algunos de ellos y que permanecieron acá, no todo el tiempo, porque te voy a contar qué pasó, porque en la época en que se dio el gran diluvio, los Anunnaki dioses y algunos de ellos que también eran directivos se quedaron encima de la Tierra en sus naves y esperaron a que pasara el diluvio. Pero esto te lo cuento ahorita más. ¿Qué pasa? Castigaron a los Anunnaki que se habían quedado aquí, haciéndolos trabajar nuevamente en las minas. ¿Por qué? Porque no se comportaron bien y durante su breve visita en la Tierra, los Anunnakis dioses comenzaron nuevos experimentos para crear una nueva raza de trabajadores más perfectas, porque dijeron, bueno, esto no está funcionando. Como quien dice, ellos vinieron, establecieron sus normas, dejaron a los Anunnaki, algunos Anunnaki a cargo de todo esto, se volvió un desorden y cuando ya ellos volvieron después de un Shar, que eran 3.600 años, encontraron que esto era un desorden. Y dijeron, no, esto hay que volverlo a cambiar, hay que volver a organizar el ADN. Así, el jefe científico Enki y Ninhursag hicieron uso de la manipulación genética de nuevo y la fecundación in vitro y diseñaron una nueva especie con mayor capacidad intelectual y capaz de pensar, hablar, reproducirse y crearon lo que llamamos el Homo sapiens. Por eso se habla de que no hay manera de encontrar el eslabón perdido, que cómo es posible que de pronto pasa de estar agachadito, de no pensar mucho y no sé qué, y aparece el hombre pensante. Esto puede responder esa pregunta. En comillas voy a contar lo que se dice aquí en el Génesis 5:2. Hombre y mujer los creó y los bendijo y los llamó por su nombre de Adán el día en que fueron creados. El término hebreo Adán, por tanto, no se refiere a solo un hombre, sino al primer grupo de seres humanos que fueron llamados los adamitas y a los que son de la tierra, entre comillas. Según Sitchin, los escritos antiguos sugieren que estos dioses Anunnaki guiaron el desarrollo de la civilización sumeria y que la monarquía humana se formó para servir como conducto entre la humanidad y los Anunnaki, después de que ellos ya se habían mezclado y ya habían organizado, porque lo que no te conté acá es que en algunas partes se dice que Enki regó su semilla por varias partes de manera física con mujeres humanas que le parecieron hermosas, entonces lo que hizo fue reproducirse y ahí hubo una mayor mejoría de la semilla cuando copularon Enki y algunas de las mujeres humanas y se mejoró la especie. Después del nacimiento del hombre todavía hay una cuestión importante y es que los otros seres humanos que habían escapado y se habían dispersado por el mundo se estaban expandiendo y se estaban extendiendo por gran parte del mundo. Y que entonces, ¿qué dijeron? La solución llegó de una forma de una inundación masiva como consecuencia de las perturbaciones que se estaban produciendo en el sistema solar desde hacía unos 12.000 años. Acuérdense que los Anunnaki tenían una capacidad muy grande de tecnología y esto es lo que se conoce como el Younger Dryas o el diluvio.
el último que sucedió, no sé si han habido más, pero el diluvio. Sin embargo, en otras historias similares se dice que el acercamiento del planeta Nibiru fue el que causó este desorden gravitacional y la masa de este planeta hizo que se creara una enorme devastación a través de los grandes movimientos de agua que inundaron completamente la Tierra, porque Nibiru es muy, pero muy grande y masivo. Ellos, los dioses, sabían que iba a pasar y que iba a suceder. Y por eso Enlil le dijo a su hermano Enki que dejaran morir a todo el mundo, a todos los habitantes de la Tierra en esta catástrofe. Y se dice que algunos observaron las catástrofes desde el cielo, es decir, que sus estaciones estelares les sirvieron de refugio esperando a que pasara el problema. Llovió por 7 días consecutivos, se inundó la Tierra y solo se permitió abandonar en naves a las estaciones espaciales a aquellos que fueran 100% de Nibiru. O sea, muchos ya se habían mezclado con humanas, de manera tal que los Igigi con sus mujeres humanas, si no las quisieron abandonar, se tuvieron que ir a las partes más altas de las montañas y esperar a que todo pasara y que no se fueran a ahogar. Y ya pasaron 40 días y 40 noches, las aguas recedieron y ya se presentó la oportunidad de poder mirar qué había sucedido bien en la Tierra y de hacer un conteo de lo que había y de lo que había perecido y de todo el trabajo que ellos habían hecho en las minas para extraer oro, porque eso sí, ellos no podían parar de extraer oro. En otras historias se dice simplemente que los Anunnaki decidieron entonces abandonar el planeta y dejar a todos sus habitantes en manos del diluvio. Pero obviamente esto no fue totalmente cierto porque sabemos que Noah fue capaz de sobrevivir el diluvio. En lo que sí coinciden las historias es en que Enki y Ninhursag, que era su hermana, convencidos de que su creación más reciente era demasiado perfecta y única, ellos deciden ayudar y salvar a los humanos ordenando a Atrahasis que construyera esta arca enorme de la que hablé y que es muy similar al Noé bíblico. Hay algo importante que decir y es que ya estos dioses se habían mezclado con los humanos a través de experiencias y experimentos que habían hecho en el laboratorio y relaciones sexuales con los humanos. Y así crearon ese Homo sapiens como uno de los mayores contribuidores de esta raza de demigods o medio dioses fue Enki, que por todas partes regó la semilla. Qué cosa tan impresionante. Y los Igigi. Así que se crearon los semidioses que fueron los Nephilim, que se mencionan en la Biblia. La última visita de Nibiru, según Zecharia Sitchin, se produjo en el año 556 a.C. y dada su órbita de 3.600 años, que es un Shar, que te dije anteriormente, se espera que su regreso sea en el tercer milenio. Aunque creía él que los Anunnakis podían llegar antes, entre el 2090 y el 2370, y que su llegada iba a coincidir con el cambio astrológico de la era de Piscis a la era de Acuario, que es lo que estamos entrando ahora en este momento. Es relevante hablar aquí de estos hallazgos de las tablas sumerias porque nos da una perspectiva distinta de qué puede ser el famoso eslabón perdido que no se ha podido identificar y que pudo haber sido la manipulación genética de nuestro ADN. Recuerda que esto no se resuelve simplemente diciendo, sí, es que nos crearon los Anunnakis. No, porque esto no resuelve el problema de la creación inicial. Esto se lo dejo a la energía suprema y al creador. Aquí hago una pausa para invitarte a que compartas los episodios de Alquimia Personal y a que me ayudes a crecer el podcast dejando tus comentarios y eligiendo un episodio que le pueda ayudar a alguien que tú conoces o que simplemente tú lo quieras compartir. Si no estuvieras tú aquí escuchando, no existiría el podcast de Alquimia Personal y yo amo hacer esto para ofrecerlo como una manera de abrir conciencia y de abrir nuestra capacidad de comprender quiénes somos, para qué estamos acá y cómo podemos contribuir a una humanidad mejor. Así que compártelo y ayúdame a crecer el podcast y desde ya te doy las gracias. Entonces, aquí ya vamos a la parte final, que es ya estos Anunnakis deciden retirarse, se van de este planeta porque ya han creado una raza que está mezclada con los Anunnakis y que es capaz de verse por sí misma. Lo que nunca he escuchado o he leído o he visto es por qué ellos abandonan la Tierra.
y dejan de sacar el oro. ¿Quiere decir que ellos organizaron su atmósfera de otra manera? ¿Quiere decir que ya no necesitan el oro? No se sabe. Pero lo que sí puedo decirte es que se han encontrado restos en minas de África que se datan de 100.000 años atrás. Y estas minas son de oro. A ver, si vamos a ponerle lógica, vamos a pensar, ¿para qué estábamos nosotros sacando oro de minas hace 100.000 años? Ni siquiera podíamos estar en un desarrollo intelectual o de capacidades como los que tenemos en este momento. Además que el oro no tiene un uso muy importante para nosotros, solamente ha sido decorativo, pero no en las cantidades que se estaba extrayendo de estas minas de Sudáfrica. Y allí también se encontraron huesos que corresponden al tipo de humano que somos en este momento. Y con esto termino entonces de contarte la historia de Enlil, Enki y Ninhursag y la relación que tiene esta historia que se encuentra en las tablillas sumerias con la creación de la humanidad del Homo sapiens como la conocemos hoy en día. Si te ha parecido interesante esta historia que se encontró en Sumeria a través de estas tablillas, pues déjame un comentario en Spotify o escríbeme directamente y me gustaría escuchar tú qué crees. ¿Cómo tienes esa mente de abierta? ¿Será posible? ¿Este es el eslabón perdido? ¿Sí o no? Acuérdate que la idea es que nos demos cuenta que hay muchas más posibilidades de las que creemos y que probablemente no somos el único planeta en todo el universo que tiene vida tal como la conocemos. Puede ser que haya otros tipos de vida. ¿Te has preguntado esto alguna vez? Ya sabes que está abierta la inscripción o la matrícula para el programa de la intuición, que te dejo toda la información en las notas del episodio para que vayas y te inscribas y te lleves el bono del taller del manejo de péndulo con balance de chakras, que yo sé que te va a encantar, además de que te va a complementar muy bien el programa de la intuición. Todo está aquí en las notas y nos vemos la próxima semana.